Todo empezó con una pelea, que es como empiezan algunas de las mejores historias. En la llanura de las espadas, bajo el velo de la noche, el joven Ciar, descendiente de reyes, se enfrentó a Marcán, el último de la dinastía enemiga de los juncos. El asalto nocturno había tomado a Marcán por sorpresa, sus defensas debilitadas por la celebración y la traición de sus propios esclavos. Ciar, con el talismán de ámbar de su padre apretado en la mano, un recordatorio de su derecho a ser rey, sintió el odio renovar sus fuerzas. El combate fue brutal. Ciar, vibrante de vigor y decisión, paró los lances imprecisos de un Marcán cansado y ebrio. Su objetivo no era matarlo, no todavía. Le había reservado una muerte ritual, un sacrificio humano para inaugurar su nuevo reino y cimentar su leyenda. La diosa de la soberanía danzaba ante él como una llama seductora. En un arrebato se abalanzó sobre su enemigo, atrapando su muñeca y descargando una lluvia de puñetazos hasta dejarlo inconsciente. La segunda voz de Macha, la de la guerra, se apagó en su cabeza. La llanura de las espadas era suya. Mientras Ciar luchaba, su esposa Aín esperaba en el campamento de los Fianna, las bandas guerreras que les habían dado refugio durante su exilio. Habían perdido su territorio tras la batalla del Cisne y ahora, con este asalto desesperado, buscaban forjar un nuevo hogar. La esposa de su fiel amigo Aedan, la había acompañado durante la larga noche de insomnio, trenzando su cabellera rubia mientras el alba se acercaba. Aine, a punto de dar a luz, ardía por dentro, deseando ser una sola carne con Ciar, compartir su dolor y su furia. Al amanecer, salió de la tienda y se encontró con Creine, la temible reina de las bandas, la maestra de armas y antigua amante de Ciar. Con el rostro pintado de blanco y una capa de plumas de cuervo, le comunicó la victoria de Ciar y la instó a cumplir con su propio destino la batalla del parto. Aine encontró a Ciar en el río Fial, herido pero exultante. Se abrazaron en el agua, sellando la conquista de su nuevo reino. La llanura de las espadas era, por fin, y ambos, la tierra donde plantar su sueño de poder. Lo primero que hizo Ciar fue reunir a los druidas y poetas de la tribu derrotada. Les ofreció la libertad de marcharse o la oportunidad de quedarse y ser cubiertos de oro a cambio de su lealtad y su arte. El Oya Mayor, el más sabio de los druidas, reconoció que la diosa de la soberanía había hablado en la batalla y juró lealtad al nuevo rey. Ciar, sin embargo, en un gesto de audaz ruptura con el pasado, se negó a arrodillarse ante él, declarando que él mismo escogería a su consejero. Recompensó a sus guerreros con tierras y ganado, y de los restos de la antigua tribu Bar nació la gente de Ciar. En las montañas de los Juncos, en la corte de Yarmumu, el joven soberano Dawin y su tío abuelo, el astuto Coirpre el Picto, recibieron la cabeza embalsamada de Marcán, enviada por Ciar como una ofrenda de paz nacida de la guerra. Coirpre, sin embargo, no tenía intención de dejar que el nuevo rey se asentara tan fácilmente. Entendía que para destruir a una tribu no bastaba con poner cadenas en sus manos, había que destruir algo más profundo sus historias. La nueva corte de Ciar bullía de vida. El rey necesitaba un ancestro mítico para legitimar su linaje. Fue un joven druida llamado Irel quien le dio la solución, reclamar descendencia de Ciar, el hijo del legendario guerrero semental Fergus MacRoich y la temible reina Meg. La elección, por su carácter épico y su potencia sexual, fascinó a Ciar, quien ordenó a sus poetas que compusieran un ciclo de poemas para ser cantado por toda la provincia. Llegó la noche de la inauguración real. Ciar, desnudo y cubierto con la grasa de un semental negro, se presentó ante su pueblo. Pisó la losa ancestral, la huella de los reyes que le precedieron, y bebió el misterioso licor que le ofreció Aine. La bebida, un bebedizo ritual preparado por Irel, lo llevó a un trance, un fuego que recorrió su cuerpo, matando al hombre para hacer sitio al rey. Se unió ritualmente a una yegua blanca, a encarnación de la diosa territorial, y en ese acto la tercera voz de Macha, la del poder, se imprimió en él a fuego. Luego el animal fue sacrificado y su carne cocinada en un gran caldero. Ciar tuvo que bañarse en el caldo sangriento y comer de la carne de sacrificio para completar el rito. Mientras tanto, en una tierra lejana, Finn, el hermano mellizo de Ciar, ahora sacerdote cristiano, viajaba con su maestro, Tatricio, en una misión evangelizadora. Su objetivo era llegar a los confines de Irlanda, a los acantilados del oeste conocidos como las espaldas de la tierra. Según una profecía, una vez que la palabra de Dios llegara hasta allí, se desencadenaría el final de los tiempos, el Armagedón. El viaje era largo, a través de bosques embarrados y bajo un cielo inclemente. La expedición, protegida por el príncipe Ailid de Kaisel, se vio traicionada. Ailid, resentido por haber sido apartado de la sucesión al trono en favor de su hermano menor, los vendió como esclavos. Mientras sus compañeros eran encadenados, Finn, en un acto desesperado, logró escapar a lomos de un caballo desbocado, adentrándose solo en el bosque. En la llanura de las espadas, el reinado de Ciar se consolidaba, pero las tensiones crecían. Aine, tras un parto difícil y traumático, rechazó al recién nacido Scelm. Se sentía rota por dentro, incapaz de asumir la maternidad, viendo en el niño un recordatorio de su propia mortalidad y una amenaza a su posición como esposa principal. Ciar, herido y furioso, se hizo cargo del bebé, jurando ser padre y madre para él. Finn, perdido y enfermo en la roca de Kaisel, fue rescatado por Patricio y el resto de la expedición, liberados tras meses de cautiverio gracias a la intervención del rey Ongus. La experiencia lo dejó marcado, lleno de un resentimiento que le hacía dudar de su fe y de su propósito. Su hermana Miam,
la otra melliza, vivía una historia paralela al otro lado del mar. Castorada durante la conquista de la isla de Mona por los britanos, se había convertido en la Virgen del Rey, la protectora sagrada del caudillo Cuneda. Su posición era un escudo contra los deseos lascivos de Corótico, un capitán aliado que la codiciaba. Los destinos de los tres hermanos estaban a punto de converger en una espiral de violencia y revelaciones. Patricio, en un giro inesperado, fue llamado a Britania para ser ordenado obispo, un ascenso comprado en secreto por su padre, Calpurnio, en un intento desesperado por alejarlo de los peligros de Irlanda. Durante su ausencia, Corótico, en un acto de traición, masacró a la comunidad cristiana recién bautizada por Patricio, secuestrando a las mujeres y los niños para venderlos como esclavos a los pictos. Fin, testigo de la masacre, fue enviado por un patricio devastado a llevar una carta de excomunión contra Corótico al campamento de los britanos. En el campamento de Segontium, Fin no solo encontró a Corótico, sino también a su hermana Niam, encadenada a los pies del nuevo rey, Einion, hijo del recién fallecido Cuneda. El encuentro fue breve y tenso. Corótico, en un arrebato de furia, le cortó la mano izquierda a Fin y quemó la carta de Patricio. Niam, viendo a su hermano mutilado y desesperado, urdió un plan, sabiendo que los líderes sajones en Hesse y Orsa, mercenarios al servicio de los britanos, la deseaban, les ofreció sus dones de profetisa a cambio de su libertad y la de su hermano. Los sajones aceptaron y en una audaz fuga nocturna rescataron a los mellizos, llevándoselos a su base en la isla de Thanet. Nian se enfrentó a los dos hermanos sajones en una carrera de caballos para decidir cuál de ellos sería su dueño. Ganó, obteniendo su libertad, pero eligió quedarse con Enges, el más ambicioso y carismático de los dos, convirtiéndose en su esposa y aliada. Mientras tanto, en Irlanda, Thiar, atormentado por la muerte de Nian, de la que se enteró por una carta de Fin y la de su propio hijo Stel, que murió de una enfermedad, cayó en una profunda depresión. Se sentía abandonado por la diosa Macha, a la que culpaba de sus desgracias, y su comportamiento se volvió errático y destructivo, poniendo en peligro a su propia tribu. Aineb, su primera esposa, viendo el reino al borde del colapso, conspiró con los druidas y nobles para derrocarlo, utilizando un antiguo ritual de sátira mortal para despojarlo de su poder real. Fin, a su regreso a Irlanda, encontró a Patricio sumido en su propia crisis. Su padre, Calpurnio, le confesó toda la verdad sobre la compra de su episcopado y la manipulación a sus espaldas antes de morir. Patricio, sintiendo que su misión había sido manchada, se retiró a la montaña del Águila para un ayuno de 40 días buscando una señal de Dios. Al final comprendió que su labor no había terminado, que el fin del mundo no era inminente, y decidió fundar una sede episcopal permanente en Irlanda, en la colina sagrada de Mainmacha. Nian dio a luz a una hija de Enges, Rowena, pero su felicidad fue efímera. Corótico, consumido por el odio y la humillación, la encontró sola y la asesinó a puñaladas. Enges, devastado, se entregó a una venganza fría y calculada. Años después, en un banquete organizado por el tirano Vortigern, engañó a Corótico y lo entregó a sus hombres, quienes lo sometieron a una tortura atroz y una muerte espantosa. Al final, tras décadas de luchas, traiciones y pérdidas, solo quedaron los dos hermanos. Fin, ahora un hombre maduro, buscó a Thiar, que vivía como un ermitaño en los bosques de su antiguo reino, dedicado a la artesanía del cuero. Su encuentro fue una reconciliación silenciosa. Thiar, sintiendo que su tiempo en el mundo había terminado, le confesó a Fin su último deseo: viajar hacia el oeste, hacia el mar, en busca de la mítica tierra de los jóvenes, la morada de los dioses. 12 años después, Fin cumplió su promesa. Encontró a Brendan, un joven navegante de la propia gente de Thiar, que estaba construyendo un barco para una expedición sagrada. Thiar, a pesar de su avanzada edad, se unió a la tripulación, aportando su maestría en la costura de las pieles del courage. Los dos hermanos se despidieron en la orilla. Fin vio partir a Thiar hacia el horizonte, un viaje sin retorno hacia la leyenda. En sus sueños vio a su hermano rejuvenecer, convertirse en el héroe que siempre fue, hasta llegar a la tierra de los jóvenes, donde su hijo Stel y su hermana Niam lo esperaban. La era de los héroes había terminado, pero su historia, como las olas, perduraría para siempre. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.